Muy buenos días, estamos en una nueva transmisión de 43 minutos de conocimientos. Hoy con el tema de sectas. Probablemente ustedes se preguntarán por qué abordar esta temática desde un punto de vista científico, porque probablemente para muchos la cuestión sea más cercana al campo de lo teológico, lo mitológico, la ciencia ficción o la literatura fantástica. Lo cierto es que para millones de personas, muchas creencias asociadas con esta temática no solamente son importantes, sino que además gran parte de sus actividades giran en torno de todo esto. Hoy platicaremos justamente sobre el tema de sectas y mucho me agradará que ustedes participen tal como lo hemos hecho en otras transmisiones. Hablar de sectas para muchos es únicamente reducirlo a una cuestión satánica. Sin embargo, parte de este conversatorio es justamente quitar esa idea. Sectas hay muchas, igualmente que muchas religiones. La cuestión es que muchas veces nos quedamos con ideas más bien lineales, mecánicas, simplistas, y no logramos ver la complejidad de todo lo que abarca este tipo de cuestiones. Por eso es que les invito hoy a que analicemos científicamente la cuestión de las sectas. Algunas pueden tener el carácter de violentas, pero no todas. Y también es interesante analizarlo desde un punto de vista político, porque muchas de las sectas tienen justamente ese carácter. Además, también de intereses económicos que están asociados. Nadie sabe en el mundo el número de sectas, como tampoco se sabe el número de religiones. Y eso es interesante, porque cuando hablemos de cuestiones de fe, cuando digamos cuestiones asociadas con los sistemas de creencias, pues resulta sumamente complejo. Y estudiarlo sin que profesemos una creencia en lo particular, analizarlo sin que se vea como una cuestión de dogma, de fe, es justamente el reto que hoy tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es definir una secta. A partir de esta cuestión podemos iniciar el debate. Una secta la podemos entender como un movimiento religioso. Y sé que justamente esta cuestión va a resultar para algunos contradictoria, porque en su origen religión viene de religar, que significa volver a ligar, esa idea de la comunidad o la idea de que todos somos iglesia. Si religión viene de religar, que implica volver a ligar, unir, digamos, nuevamente a la humanidad, para otros, secta viene de sectar, que significa cortar o separar. Ello implica que simplemente es una cuestión en parte etimológica y en parte política, en la cual una religión se va a fragmentar. Por eso es que para muchos las sectas son per se negativas. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista histórico más amplio, si lo contextualizamos desde un enfoque distinto de quienes profesan determinada religión, lo cierto es que una secta es simplemente otro movimiento religioso. Distinto, minoritario, contradictorio en cuanto a sus principios, sus creencias, sus dogmas, sus prácticas, sus liderazgos, pero simplemente es eso. Una secta es un movimiento religioso. Ya iremos viendo que algunas pueden tener el carácter de violentas, incluso algunas claramente ilícitas. Sin embargo, no por unas vamos a caracterizar a todas. Y ese es justamente el objetivo que nos proponemos el día de hoy. Si una secta es un movimiento religioso, tenemos que plantear lo que es ajeno, contrario o disidente. ¿A qué? A lo que ya estábamos en parte señalando, justamente a esta idea de una religión amplia, dominante, hegemónica, que en un momento histórico determinado es quien establece los sistemas de culto, las creencias, las prácticas. Entonces este movimiento religioso, disidente, ajeno, contrario al sistema de creencias tradicional y
dominante. Eso es una secta. Por lo tanto, vamos a encontrar sectas muy positivas, que generan prácticas sumamente nobles, no solamente para quienes profesan ese sistema de creencias, sino que en general contribuyen a beneficiar a la humanidad. Otras, por el contrario, sí tienen un carácter violento y degradante. Contrastar esto es parte de lo que nos proponemos durante este conversatorio. Pero ¿se han dado cuenta que una secta per se, o sea, ontológicamente, no tiene por qué ser algo negativo? Y es que todas las religiones, diríamos, empezaron como sectas. En cada momento de la historia existió algún sistema dominante, ya sea en el politeísmo o en el monoteísmo, pero algo dominaba. Desde la cuestión del paganismo y de pronto una secta que eran los cristianos se empiezan a posicionar políticamente. Aquí justamente cuando tenemos estos movimientos disidentes, contrarios. Ahora, para mucha gente que tiene muy claro su sistema de creencias y de fe, asocian una serie de palabras cuando decimos sectas. Por ejemplo, fanatismo, falsedades, lucro, sacrilegio, blasfemias, violencia y peligro. Y esto únicamente lo podemos comprender bajo la idea de que se ha introyectado una ideología que incluso se vive como una experiencia cotidiana. Muchas personas oran todos los días, muchas personas hablan o tienen contacto cercano con su espiritualidad y por lo tanto cuando alguien les plantea que eso no es cierto, que eso es una cuestión ideológica, que es un producto histórico, que es una imposición a partir de una conquista, eso les genera grandes contradicciones. Pero diríamos, ¿en verdad una secta está plagada de mentiras? ¿De blasfemias? ¿Son simplemente una cuestión que nos acerca al sacrilegio? ¿Algo que nos está vedado y que por lo tanto no debiéramos ni siquiera mencionarlo? ¿En verdad todas las sectas son violentas y hasta peligrosas? La respuesta es que no. Sí son pensamientos disidentes. Sí incluyen prácticas contrarias a la moral dominante. Pero es que hay que entender que hay muchas morales, muchas sociedades, muchas culturas, y no solamente con el paso del tiempo, sino incluso lo podemos analizar en un mismo país, la multiplicidad de religiones, de creencias, algunas con reconocimiento legal. O sea, reconocidas por el Estado, aunque sean estados laicos, pero hay un reconocimiento como un sistema de cultos, como una asociación, digamos. Otras minoritarias, algunas abiertas y otras cerradas. Y eso es justamente también la diferencia que queremos puntualizar. El debate no va a ser teológico, no es la invitación. Tampoco se trata de oponer la angelología con la demonología, no. La teología sí nos va a dar aportes interesantes. Y aquí podríamos incorporar puntos de vista desde esta misma perspectiva que lo llaman algunos ciencias religiosas. Lo mismo la eclesiología, la patrística, los estudios veterotestamentarios, la mariología, cristología y tantas disciplinas y ciencias cercanas al estudio pormenorizado de las religiones. Pero no es lo que quiero proponerles el día de hoy. No busco contraponer esta visión eclesiástica, digamos, con esa otra más cercana a la demonología. No. Empecemos con una cuestión jurídica. ¿Por qué? Porque se tiene que priorizar el derecho a la libertad religiosa. Y de ahí veremos derechos que se van desprendiendo. Pero ese sería el primero.
el derecho a la libertad religiosa. ¿Y por qué decimos que se van a desprender otros derechos? Porque principalmente vamos a encontrar tres que están intrínsecamente ligados. La libertad de creencias, la libertad de culto y la libertad de asociación. Si eres abogado, si eres ciudadano, esto es lo que te interesa. Aunque seas una persona que no crea en ninguna entidad sobrenatural, eso está bien. Pero tenemos que comprender que si alguien no cree o no profesa o no practica determinado culto, ello no implica que los demás no lo hagan. Y aun si ciertas prácticas, discursos, símbolos, lenguaje nos resulta incómodo, pues es que esto se explica desde nuestra ideología. Pero hay una diversidad, una pluralidad ideológica y cultural. Por lo tanto, lo que quiero que ustedes tengan muy claro y que apunten es eso. Ver en primer lugar la cuestión de las sectas desde un punto de vista jurídico, donde tenemos que cuidar y preservar estos derechos, estas libertades religiosa, de creencias, de culto y de asociación. Estos cuatro que no se pueden explicar el uno sin el otro. Libertades de creencias, religiosa, de culto y de asociación. Pues bien, vamos a iniciar justamente con estos temas. Iremos abordando algunas de las otras características que van a identificar a una secta y que van a permitir diferenciarla con respecto de una religión, pero permítanme iniciar con las propuestas y las referencias bibliográficas con las cuales estoy acompañando este conversatorio. El primer libro que pongo a su disposición es el de José Manuel Ferro Veiga y se llama Sectas y lleva por subtítulo Más allá de la frontera. Lo publica Formación Alcalá y es este libro que en este momento ustedes ven en pantalla. El libro de sectas lo que nos plantea, igual que como lo hemos iniciado en este conversatorio, es una primera definición de lo que son las sectas, tanto desde el punto de vista etimológico como jurídico. Inmediatamente después va a señalar los derechos y obligaciones que acompañan a todo sistema de culto. Y esto es porque finalmente hay prácticas y discursos que los diferentes países van a prohibir. Y no solamente porque sean estados en los cuales no existe una separación clara con las religiones, o al menos con la religión dominante, sino porque prácticamente en todos los países lo que no se puede permitir son los discursos y las prácticas de odio. Cuestión jurídica que también nos interesa mucho porque en ello estriba su legalidad. Por ejemplo, debemos analizar la licitud o la ilicitud de las prácticas y de los fines, no de las creencias. Permítanme un momento para moverle aquí a una cuestión de la computadora. Listo. Esto es lo que estamos analizando, la licitud de las prácticas y de los fines, no de las creencias. Particularmente cuando hablamos de estados laicos, como es el caso de México, en el cual tiene que haber una separación iglesia-estado. Y cuando decimos iglesia, es simplemente porque en el léxico común así aparece. Sin embargo, tendremos que decir las iglesias, las religiones, los sistemas de creencias, así en plural. Decenas en el caso de México y centenas en el mundo. Por lo tanto, este es un libro sencillo, de poco volumen, que les puede servir como una primera aproximación para entender el tema de sectas. Un segundo libro que me permito recomendarles lo publicó hace algunos años en una coedición muy interesante y Plaza y Llanes. El libro es de Alberto Couste y se llama Biografía del Diablo.
inmediatamente nos pone como un subtítulo la siguiente interrogante. ¿Es el diablo un protagonista de la historia, sin cuya presencia sería inexplicable la aventura humana? El diablo es un concepto muy interesante, pero que además ha cambiado, diríamos, ha tenido diferentes máscaras a lo largo de la historia en prácticamente todo el mundo. En muchos países, diríamos, hispanohablantes, lo llaman así, el diablo. Otros lo van a conocer como Satán. Incluso hay quienes señalan que tiene antecedentes desde la antigua Mesopotamia, donde lo llamaban Satarán. Bajo otros contextos religiosos, también lo van a llamar Samael, o lo podemos encontrar nombrado como Iblis o como Exú. Son solamente algunos de los nombres más significativos que ha tenido en la literatura y a lo largo de la historia. Y es que justamente quienes se abocan al estudio pormenorizado, que ya diríamos nos acerca al campo de la demonología, nos va a señalar que no es lo mismo hablar de Luzbel, Lucifer, demonio, Satanás, diablo, y de aquí una serie de posibilidades, porque diríamos que la maldad no se circunscribe a un ser, sino que diríamos son legión. Ello ya cuando hablamos de legión nos habla de una amplia cantidad de seres, diríamos, espirituales negativos autoconscientes. Ya sea que hablemos de esta espiritualidad en términos positivos o negativos, podríamos entenderlos como cuantos de energía autoconscientes. Y eso sé que nos puede acercar de momento a cuestiones de metafísica que rebasan el campo de la ciencia. Sin embargo, quiero invitarles a ustedes a que podamos manejar ambos discursos. Finalmente, como les he señalado, aun cuando uno diga no creo, no existe, son falsedades, son mitos, es producto de la ignorancia de la gente, lo cierto es que nos ha acompañado desde que existe la humanidad. En todo el mundo, en todas las épocas, existen cultos poderosísimos con millones de seguidores y que hoy, en pleno siglo XXI, en 2020, se prevé la posibilidad de que cuando lleguemos a una tercera guerra mundial puede ser derivado de la necesidad del agua o bien por conflictos religiosos. Recordemos la cuestión de la famosa Guerra Santa, de la yihad, entre otra gama de posibilidades. Y justamente para comprender esta enorme beta de religiones, de sectas, de creencias, tenemos un libro que publicaron Theodore Gabriel y Ronald Giaves, que se llama Ismos, y como subtítulo, para entender la religión. Ismos, como cristianismo, budismo, islamismo. Ismo es creencia. Y cuando uno plantea creencia en qué, bueno, a lo mejor la creencia en Cristo. Y seríamos alguien cercano al cristianismo. O podría ser en Buda, y sería el budismo. Y así cada uno de los sistemas de creencias, incluyendo satanismo, para quienes crean en el adversario. Bueno, finalmente cada quien va a creer. En este libro nos plantea de forma breve, pero muy interesante, muy rico en contenido, una enorme cantidad de ejemplos de las principales religiones, las cuales se agrupan en grandes bloques y dentro de estos se van desmenuzando cada uno de los que lo van a explicar. De esta forma, como grandes bloques, tendremos el judaísmo, el cristianismo, islamismo, el budismo, las religiones del sur de Asia, las religiones vernáculas,
y también las religiones regionales. Y es que muchas veces cuando la gente habla de religiones, piensa únicamente en las cuestiones monoteístas más dominantes. Diríamos el judaísmo, el cristianismo, islamismo, el hinduismo. Es lo que la gente piensa como las grandes religiones. Sin embargo, pocas veces nombramos no solamente los sistemas de culto actuales, sino también algunos que ya han dejado de tener presencia, pero que por momentos históricos fueron muy importantes. Ustedes, por ejemplo, han escuchado del animismo, del vudú, el druidismo, el neopaganismo, la Wicca, el satanismo, el sintoísmo, zoroastrismo, taoísmo, confucianismo, druzismo, la santería, etcétera, etcétera, etcétera. Y si solamente me quisiera referir al cristianismo, pues resulta que también tenemos a la Iglesia Ortodoxa griega, al catolicismo, protestantismo, luteranismo, anglicanismo, presbiteranismo, unitarismo, baptismo, cuaquerismo, etc. ¿Qué significa? Si no somos capaces de comprender y de explicar científicamente el sistema de creencias, resulta que estaríamos confundiendo lo que es un acto de fe de un objeto de estudio. Diríamos, siguiendo las reglas del método sociológico de Emile Durkheim, hay que tratar la religión como cosa, como si fuera una cosa, justamente para analizarlo con esa objetividad que merece. Y es que cuando vemos tal diversidad de puntos de vista, incluyendo que incluso textos sagrados, podríamos decir la Biblia, el Pentateuco, la Torá, incluso textos sagrados, depende de la traducción, tiene diferente significado. Y cuando, podríamos decir, coincidimos hasta en las traducciones, también la exegesis, que sería la interpretación de textos bíblicos y sagrados, pues se presta a múltiples posibilidades. Hay quienes sostienen, por ejemplo, que Adán no solamente tuvo como pareja a Eva, sino que incluso hubo una mujer previa que se llama Lilith. Esto se desprende justamente cuando se analiza en la Biblia el Génesis, que 2 veces se habla de la creación de los seres humanos, particularmente en el caso de la mujer. En uno dice, y Dios los crea a su imagen y semejanza, en plural. Y en otro plantea que Adán se sentía muy solo y por lo tanto cuando se encuentra dormido saca de su costilla a una mujer. La primera, algunos afirman que es Lilith. La segunda, que es Eva. También, por ejemplo, algunos sostienen que la descendencia de la pareja primordial, que es Caín y Abel, pues resulta que el primer fratricidio de la historia, que es justamente este homicidio que se comete, solo se puede explicar a partir de la posible infidelidad que tuvo Eva con una de las manifestaciones demoníacas y que ahí nace Caín. Sé que algunos van a decir, eso es incorrecto. Eso va contra los dogmas, contra las interpretaciones más fundamentalistas. Y sí, por eso es justamente lo que planteamos, que para muchos las sectas nos acercan al rompimiento de los dogmas y la calificación o descalificación que algunos van a dar o nos van a dar es que eso es una blasfemia o un sacrilegio. En fin, vamos a ver si tenemos ya algunas preguntas para darles la debida respuesta. Como siempre, agradeciéndoles que nos han acompañado durante estas semanas. Realmente han sido ya muchas semanas, muchos los temas y simplemente, como les he señalado, es una invitación para que ustedes nos acompañen en cada una de las transmisiones, pero que lo más importante es su punto de vista. Carlos Daniel nos manda saludos desde Juárez, Chiapas. Guillermina Mojica ya se hace presente. Sonia Sepúlveda igualmente, gracias. Elizabeth Román, Alan Bautista. Nos pregunta si las sectas son una forma de control social. Sí, pero también las religiones.
Y sé que esto suena controversial, pero recuerden que, por ejemplo, existió el movimiento de teología de la liberación. Y esta cuestión de los teólogos de la liberación que incluso participaron en movimientos sociales, políticos y armados. Esto porque para muchos intelectuales, tanto las religiones como las sectas son un medio de control social. Para otros, la religión es la que controla y la secta es la que libera, incluyendo, por ejemplo, quienes pregonan creencias luciferinas, satánicas o vinculados con el diablo, que sostienen que imitar a estos personajes significa rebelarse contra la autoridad. Cuando amablemente preguntas si implican control social, la respuesta general sería sí, porque implican un adoctrinamiento. Pero ya en términos más pormenorizados, habría que explicar que no todas, o que no en todos los momentos históricos. Ya poníamos el ejemplo de teología de la liberación. Eduardo Ponce también nos manda saludos desde Tehuacán. Muchas gracias, distinguido abogado. Liz Moa también ya nos está recomendando, con saludos desde Villahermosa, Tabasco. Víctor Gutiérrez desde Michoacán. Leo nos comenta lo siguiente. El culto a la Santa Muerte es considerado secta o religión. Existe discrepancia entre los creyentes a la misma. Estimado Leo, todo depende de su carácter legal. Recordemos que en el caso de México tiene que haber un registro de las instituciones que pregonan algún culto público. Y eso justamente es lo que le da o le quita a algún sistema de creencias el carácter de iglesia. Lo primero que les invitaría es que consultáramos la normatividad vinculada con las cuestiones eclesiológicas, y no me refiero al derecho canónico, sino al derecho público que regula a las instituciones religiosas. También, en particular, hay que revisar la normativa y los listados que publica la Secretaría de Gobernación. Ahí podemos saber si la Santa Muerte ya tiene una iglesia propia o es un sistema de cultos y de creencias que pertenece a varias. En eso depende. Como nos fijamos, no es tanto en sí a lo que se le rinde culto, sino si cuenta o no con un registro legal. Y ese, como ya platicábamos al inicio, depende de un par de cosas que se pueda considerar secta o religión o iglesia. Lo más importante es que determinemos no tanto la creencia, sino la licitud de los fines y de las prácticas. Por ejemplo, ¿qué se prohíbe? Tanto los discursos como las conductas asociadas con la discriminación, el odio y la violencia. Esas tres cosas es lo que se prohíbe, no aquello a lo cual le rendimos un culto. Por tanto, si hay discursos o prácticas vinculadas con la violencia, con el odio o con la discriminación, eso es lo que debe prohibirse. Abigail nos comenta, la autora María Dolores Vargas Llovera menciona el término de movimientos religiosos, debido a que sectas son etiquetas como malas o que están en contra de los principios morales o éticos. Exactamente, Abigail, algunos lo llaman movimientos religiosos o nuevos movimientos religiosos. Y si te fijas bien en la definición con la cual iniciamos este conversatorio y logramos puntualizar los primeros elementos analíticos de qué es una secta, utilizamos eso, la idea de movimientos religiosos. Pero quisimos utilizar también el vocablo de secta, uno, por una cuestión de serle más atractivo para el público, y por el otro, para rescatar su raíz etimológica. Raquel Pinto nos pregunta si podemos hacer entrega de libros hasta Argentina. Lo hemos hecho a diferentes países. A veces los costos son elevados y eso dificulta, pero si gustas, terminando la transmisión, si me escribes por inbox, podemos platicarlo un poco de forma más personal. Abigail Sánchez amablemente nos comparte el documento en PDF del libro que ya nos comentaba, para que amablemente los colegas que nos están escuchando y acompañando lo puedan revisar. Vamos a
incorporar más temas al debate. Ya decíamos las libertades, ya decíamos la legalidad o la ilicitud de estas creencias. Platicábamos de las prohibiciones que tienen que ver con esto. Dábamos una primera definición y señalábamos la percepción social en cuanto a que implica blasfemias, discursos de odio, fanatismo, violencia, etc. Hagamos dos cuestiones. Iniciemos con algunos temas de debate. Por ejemplo, la mayor parte de las sectas no invitan a la maldad, no hablan de la maldad, no hablan de la violencia. Al contrario, si ustedes revisan con detalle los discursos, sus principios, sus valores, algunos dirían antivalores, pero sus valores, encontraremos que la mayoría de las sectas no invitan a la maldad, sino más bien invitan al conocimiento, a la libertad y al ejercicio de la sexualidad. Son tres cuestiones: libertad, conocimiento y sexualidad, lo que más va a caracterizar a las sectas, no la maldad. Segundo punto que someto a debate. En las sectas, los asesinatos rituales, que es lo que suele predominar en el imaginario simbólico, son más bien raros, poco comunes. Casi siempre cuando decimos sectas, lo asociamos primero con el satanismo y segundo, le incorporamos casi inmediatamente la idea de asesinatos rituales, particularmente de niñas y de niños. Y sin embargo, cuando revisamos a los principales autores, las principales sistemas de creencias vinculados con todo esto, la realidad es que los asesinatos rituales son escasos y más bien extraordinarios. Tercer tema de debate. La Iglesia de Satán, que es probablemente la más famosa en el mundo, que fue fundada en Estados Unidos el siglo pasado por Anton Szandor LaVey, muchos sostienen que no representa la diversidad de sectas. Ahora, ¿se fijaron cómo se llama? La Iglesia de Satán. No dice la secta de, es la Iglesia, porque tiene un reconocimiento público. Esta que fue emblemática, que es una de las más importantes en cuanto a un punto de vista claramente contrario a las religiones dominantes, y que sin embargo, más que un sistema de culto así abiertamente a lo demoníaco, lo cierto es que lo que priorizaba era el conocimiento, era un individualismo quizás cercano al egoísmo, pero eso es lo que buscaba. Y además, más que creencias abstractas, lo que buscaba era una filosofía de vida. En un momento más continúo con estos temas de debate, permítame ver si hay más comentarios. Miguel Ángel Álvarez, interesante tema y aprecio mucho el manejo que le está dando. Pregunta, ¿hay ejercicio de libre albedrío individual en las sectas? Gracias, Miguel. Pues es que esto es un tema también de debate. Para muchos, lo que implica una secta es un control y un compromiso absoluto de los adeptos, de los seguidores. Es decir, no hay lugar para los cuestionamientos, no hay lugar para las libertades. Para otros, justamente la idea de la secta es romper los controles de las religiones dominantes. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta a tu pregunta? Depende. Algunas sectas sí tienen un pensamiento absoluto, un control férreo sobre las personas, sobre sus conductas y sus pensamientos. Diríamos, exige un compromiso absoluto. Otras sectas, lo contrario, lo que buscan priorizar es el conocimiento y el ejercicio de las libertades, justamente porque lo que están criticando es que las religiones dominantes nos controlan. Por lo tanto, ellos lo que buscan es liberarnos. Betty Rosales nos señala excelente e interesante tema. Nuevamente Abigail Sánchez. Se podría considerar... ya lo habíamos leído. Gracias, Abigail. Víctor Gutiérrez también amablemente nos comparte un libro en PDF.
en la cual también van a hablar sobre Adán, Eva y la serpiente. Bueno, es que además la figura simbólica de la serpiente está en una gran cantidad de religiones, mucho más antiguas que el cristianismo, que el catolicismo. Es interesante, y no solamente la serpiente como tal, sino incluso la serpiente alada, diríamos el dragón, que para muchos es símbolo de sabiduría y para otros es el símbolo también de la maldad. Puntos de vista dependen de nuestra cultura y nuestra ideología. Pensemos otro tema que la gente históricamente ha asociado con las sectas, particularmente las más negativas. Y nos referimos a los aquelarres o también llamados sabbat. Cualquiera de los dos términos se puede utilizar como sinónimos. De hecho, el original es sabbat y se transformó lingüísticamente también como aquelarres, en las cuales se puede traducir como la asamblea o la reunión de brujas y de brujos con entidades demoníacas. Esa idea de los aquelarres, particularmente donde se daban prácticas sexuales. Ustedes seguramente han visto pinturas, grabados, literatura en la cual se menciona esto, la idea de los aquelarres sexuales. Para muchos hay prácticas controversiales como el beso negro que se le daba a la entidad demoníaca, principalmente el diablo o Satanás, que era quien presidía estos rituales. Sin embargo, ese beso negro a Satanás no era como se plantea equivocadamente en el trasero. Realmente lo que se decía es que este personaje tenía dos rostros, uno en la parte baja de la espalda, digamos. Para otros, sin embargo, los aquelarres sexuales no existen como tal, no hay ninguna entidad demoníaca, simplemente se explica por la sexofobia del clero. Tema polémico, como les he señalado. La sexofobia del clero, una clara contradicción hacia el ejercicio libre de la sexualidad y que por lo tanto lo que buscaban era llevarlo al extremo para descalificarlo. Lourdes Rob nos pregunta, en su opinión, ¿el alma es energía vital o procede de energía creadora? Algunos lo llaman alma, otros espíritu y también se le ha denominado ánima. Recordemos que la primera expresión religiosa es justamente la idea del animismo. Y cualquiera de estos vocablos, el alma, el espíritu o el alma, tiene que ver también con lo que se llama el soplo de vida. Dependiendo la cuestión religiosa que tengamos, si es que tenemos alguna, o simplemente somos estudiosos de la materia, va a estar variando, porque algunos sostienen justamente que el alma es inmortal. Recordemos que también algunos sostienen la idea de la reencarnación de las almas, o que incluso como seres espirituales que también somos, la carne únicamente es la que contiene el alma. Cuestiones teológicas que nos llevarían a largas explicaciones y que prefiero dejarlo simplemente como esta gama de posibilidades. Ahora, las sectas también surgen como una evidencia, sostienen algunos, de la hipocresía moral y de la decepción de la fe dominante. O sea, cuando una religión no cumple sus propósitos fundamentales, cuando no satisface las necesidades espirituales de la gente, resulta que empiezan a desprenderse, o sea, se fracciona, digamos. Y estas fracciones van a empezarse a llamar sectarias, porque van a generar interpretaciones, prácticas y cultos distintos. Para muchos dicen que la secta nos permite un ejercicio de las libertades, porque finalmente en las religiones dominantes lo que existe es una hipocresía moral, un desencanto o decepción de la fe. Y ya lo decíamos, hablar de la maldad, si es que fuera el caso, pues implica un estudio pormenorizado histórico. No es lo mismo, aunque de momento podamos tratar de asemejarlo, decir Luzbel, Lucifer, Satanás, el diablo, o como se conoce en otras culturas, Iblis o Exú. Incluso el personaje de Samael
es muy importante, bíblicamente hablando. Yolanda Villagrana. Sería interesante informarme más de donde dice eso de Eva. Soy católica y también una mujer de ciencia, por eso me gusta aprender más. Gracias, Yolanda. Efectivamente, si tú buscas, hay múltiples referencias al personaje de Lilith y tiene referencias en varias religiones. Ella también se plantea como la reina de los incubos y de los sucubos, y también como una primera mujer que ha sido retomada en movimientos feministas a partir de que rompe la dominación de los varones. Lilith, que prefiere ser expulsada del paraíso a someterse injustamente a Adán, precisamente porque son iguales las mujeres y los varones. Sin embargo, el personaje, ese es el de Lilith. El personaje de Eva, por el contrario, se somete y no cuestiona la superioridad de Adán. Temas teológicos de debate. Nuevamente, Víctor Gutiérrez, de forma muy amable, nos comparte otro link al final del comentario y nos lo acompaña con varias interrogantes. El cuerpo de los dioses que plantea para nosotros se puede considerar como tales a dioses que tienen cuerpo, a dioses antropomorfos como lo de los antiguos griegos. Bueno, hay zoomorfos y hay antropomorfos, quiere decir con forma o características humanas o más bien animales. Y algunos son polimórficos, quiere decir que pueden adquirir prácticamente cualquier expresión corporal que mejor les plazca. Recordemos también algunas de las deidades egipcias del antiguo Egipto, en el cual había una suerte de mutación genética o vinculación entre formas animales y humanas. También Víctor Gutiérrez amablemente nos retoma el concepto de Platón y las ideas de las nociones de alma. Para ir cerrando este conversatorio, permítame dar algunas de las características de las sectas, sabiendo que no todos cumplen con ellas, que hay que analizar en cada uno de los casos. Por ejemplo, ya decíamos, 1. El compromiso absoluto de alguno de sus miembros. Ya en contraposición señalamos que algunos de lo que priorizan es la libertad. 2. Algunos líderes o seguidores se ha estudiado que tienen posibles trastornos psicológicos. 3. También se manifiestan las sectas como un rechazo a las instituciones. ¿Por qué? Por esta cuestión etimológica que significa sectar, separar, romper con el sistema de creencias prioritario dominante. ¿Qué más implica algunas sectas? Desde un punto de vista del sistema jurídico y moral dominante, puede que en sus discursos o en sus conductas sí existan expresiones y prácticas degradantes, y eso también es objeto de interés del poder público. No solamente los discursos de odio, de discriminación y de violencia, sino también los tratos degradantes, humillantes. Eso es lo que debe llamar la atención, no en sí aquello que se le rinde culto. Algunos de sus rituales conllevan prácticas corporales, principalmente vinculado con el ejercicio de la sexualidad. Hay sectas abiertas, pero muchas son cerradas, lo que implica que son minoristas y además elitistas. O sea, las sectas no se ve como algo negativo, sino que son exclusivas para un pequeño grupo de iluminados. En el mismo sentido, uno no puede nacer dentro de una secta, porque requiere la capacidad de raciocinio y de discernimiento. Por lo tanto, en la mayoría de las sectas, el ingreso es únicamente cuando la población es adulta. Ello implica una conversión. Quiere decir que si la persona tenía un sistema de creencias previo, debe romper con este porque se cuestiona, lo niega y entonces adoptar un nuevo culto. Por eso implica la mayor parte de las sectas una conversión adulta. Y finalmente, como la última característica que quiero mencionarles, es que muchos de los líderes o de los liderazgos son mesiánicos y carismáticos. Esto desde un punto de vista de la psicología social, psicología de masas, desde el punto de vista de la sociología de las religiones, es muy interesante analizarlo, lo que es el mesianismo y el elemento de legitimidad carismática,
cuestión que ya también había abordado sociólogos como Max Weber. Bueno, nos preguntan muchas cuestiones, les agradezco mucho, estamos ya a punto de cerrar la transmisión, en la cual nos preguntan, ¿cómo podemos saber que una institución es una secta? Bueno, es que en primer lugar hay que ver cómo se autodenomina. Además hay que ver, como ya les señalaba, si se logra entender que se desprenden de un movimiento religioso más amplio. Además, si tienen un registro legal o si no lo tienen. Y si gran parte de sus principios o preceptos fundamentales se podrían considerar bajo esta visión dominante claramente como cuestiones de sacrilegio o de blasfemias. Dentro de todo esto, lo más importante es ver cómo se consideraban. Eduardo Ponce nos pregunta si el movimiento zapatista en Chiapas debe ser considerado un movimiento social o un movimiento religioso. Ambos, porque ustedes recuerden que el movimiento de Chiapas, el movimiento zapatista, si bien respondió a cuestiones claramente socioeconómicas, de un abandono histórico a gran parte de la población que residía en este estado, también se acompañó de el movimiento que hemos denominado teología de la liberación, o sea, implicaba las dos cuestiones simultáneamente. Pues bien, ya hemos rebasado los 43 minutos. Vemos que tenemos más de 40 comentarios pendientes, pero tenemos que ser fiel al compromiso que hemos desarrollado e invitarles a que si usted es un científico social o un científico en formación, se dé la oportunidad de analizar todos los temas. No hay temas tabú para la ciencia, no. Y es distinto estudiar una religión que profesar esa religión. Las sectas se pueden analizar científicamente, aun cuando uno diga, no creo en eso. Es producto de la fantasía, producto de la imaginación, un constructo histórico, un elemento del imaginario simbólico. De acuerdo, para uno, pero no para los demás. Y ese es el principal legado que quiero dejarles con esta transmisión. Me alegra que se hayan involucrado y que nos hayan acompañado en estos 43 minutos de conocimientos. Soy el doctor Eric Gómez López y transmití el día de hoy, 18 de mayo, con el tema de sectas desde Puebla capital, desde el hermano país de México. Muchas gracias y excelente día.